bien, hoy vamos a hablar sobre el momento de fuerza o torque. El momento de fuerza o torque no es más que cuando tú aplicas una fuerza, por ejemplo aquí este objeto, ¿no? Y aquí. Se aplica una fuerza y en medio hay un eje. Un eje, imaginémonos por ejemplo una llanta, ¿no? Que una llanta va montada sobre un eje, que es el que hace que pueda rodar, ¿no? Entonces cuando tú aplicas una fuerza, por ejemplo en este caso que hay una fuerza que va hacia abajo, va así, jala, hace una fuerza, aplica, jala, no sé, una cuerda o no sé, un tubular que mueve ese eje. Y la fuerza que ejerce sobre ese eje se le llama momento. ¿Por qué? Porque la hace girar. O sea, al momento de que lo hace girar ese eje, ya se está creando un momento de fuerza o también le llamamos torque, ¿no? Entonces, básicamente es de lo que trata el momento de fuerza o torque. Ahora, hay una fórmula que se utiliza para esto que es la siguiente. El momento de fuerza o torque es igual a la fuerza aplicada por la distancia que se mueve por el seno del ángulo en caso de haber un ángulo que se esté rotando, ¿no? Cuando el ángulo es de 90 grados, o sea que no hay una inclinación en la fuerza, se elimina el seno del ángulo y nada más queda momento de torque es igual a fuerza por distancia. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a verlo en un ejemplo que lo vamos a encontrar en la página 29. Cuando la fuerza es ejercida hacia abajo, entonces va a ser negativo. O sea, si el giro es hacia abajo, la fuerza va a ser considerada como negativo. El momento va a ser considerado como negativo. Y en la fuerza vas a utilizar el signo menos. Cuando el giro va hacia arriba, o sea, cuando tú giras hacia arriba, el momento se dice que es positivo. ¿Okay? Y cuando, pues aquí también, por ejemplo, en este que viene aquí, giro hacia abajo va a ser negativo, pero nada más se recorrió 2.5, ¿no? Entonces va a ser negativo también. Y aquí, por ejemplo, si no hay ningún desplazamiento, pues obviamente no va a haber momento de torque, o sea, no se gira. Vamos a verlo con un ejemplo ahí mismo en la página 29 y nos dice lo siguiente. Se ejerce una fuerza de 250 newtons sobre un cable enrollado alrededor de un tambor. Este es el cable enrollado, el tambor pues es el círculo y tiene 120 metros de diámetro ese cable enrollado. ¿Cuál es el momento de torsión producido aproximadamente al centro del tambor? Bueno, primero que nada, esta fuerza va hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa, ¿ok? Y si vemos, no hay un ángulo de inclinación. O sea, si tú aquí dibujaras un plano cartesiano, así, pues no hay, o sea, el ángulo es recto, no es de 90 grados. O sea, no hay una inclinación, no hay un giro, ¿no? Digo, o sea, no hay un ángulo que se esté elevando, ¿no? En ese caso. Bueno, por lo tanto, si no hay un ángulo, la fórmula que vamos a utilizar nada más es fuerza por distancia. Entonces, ¿qué es lo que haces? Aplicas la fórmula fuerza por distancia y sustituyes, ¿no? Vamos a ver si los tenemos esos datos. La fuerza pues son 250 newtons. Te está diciendo que tiene 120 milímetros de diámetro. Ahora, esos milímetros de diámetro, que son 120, no nos sirven en esa unidad. Hay que convertirlos a metros. Ahora, para convertirlos a metros, si recordamos en física, nos decían que tienes 120 milímetros, abres un paréntesis, pones una línea, milímetros en el denominador porque los vas a eliminar, metros arriba. Un metro, ¿cuántos milímetros son? Pues serían 1000 milímetros, ¿ok? Entonces sería 120 por 1 entre 1000. Esto te va a dar como resultado 0.12. Milímetros entre milímetros se elimina y te queda metros. Por eso aquí pone 0.12 metros. ¿Ok? Esa es la razón por la cual pone esa cantidad. Ahora, ya que sabes convertir, que ya sabían más bien, ahora lo que va a pasar es, de todas maneras, el diámetro no nos sirve. Entonces, para conocer la distancia no es otra cosa más que el radio. Y esto porque queremos conocer la medida que hay hasta el centro del círculo, porque el problema dice el momento hay que determinarlo en el centro del tambor. Entonces el radio sabemos que es diámetro sobre 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a dividirlo. Son 0.2 entre 2 te va a dar 0.06 metros. Entonces ya al final nomás sustituyes, el momento es igual a menos 250 newtons por 0.6 y te va a quedar menos 15 newtons metro. ¿Ok? Negativo porque acuérdense que están haciendo esa fuerza hacia abajo, ¿no?
Entonces ahí estaría resuelto el primer ejemplo. Vamos a resolver el problema de la página 30 y dice, un mecánico ejerce una fuerza de 20 newtons. Bueno, primero que nada vamos a poner los datos. Ok, entonces aquí tenemos que en fuerza es igual a 20 newtons. Luego dice que en el extremo de una llave inglesa de 20 centímetros. Quiere decir que la distancia de la llave que va a ejercer la fuerza es de 20 centímetros. Ok, y dice, si este tirón forma un ángulo de 60 grados con el mango de la llave, aquí sí va a haber un ángulo de inclinación. Ese ángulo va a ser de 60 grados. ¿Cuál es el momento de torsión producido en la tuerca? Entonces el momento pues ya sabemos que es la letra M. ¿Ok? Entonces ahí estaría. Esos son los datos que tenemos. Ahora, de acuerdo al problema, pues no podemos manejar centímetros, hay que convertirlo a metros. Hay que saber cuánto equivalen 20 centímetros a metros. Bueno, esto está sencillo, sería nada más 0.2 metros, ¿no? Ese pues directamente lo pueden hacer. Y bueno, la fórmula que vamos a utilizar, como hay un ángulo de inclinación, sería momento de torque es igual a fuerza por distancia, perdón, la fuerza es con F mayúscula, sería fuerza por distancia por el seno del ángulo. Ok, entonces esto daría lo siguiente. Sería entonces poner momento de torque es igual a los 20 newtons, que es la fuerza que se va a aplicar, por la distancia, que son los 0.2 metros, por el seno, en este caso de 60 grados. Por lo tanto, el momento de torque serían, pues hacemos la operación y quedaría de la siguiente manera. Serían 20 por 0.2, serían 4 newton metro, y eso por seno de 60 grados. Momento de torque entonces va a quedar, si sacamos la operación de seno de 60, esto nos va a dar como resultado 0.8660. Vamos a utilizar 4 decimales, ¿no? Entonces sería 4 newton metro por 0.8660. Ok, entonces haciendo la operación, el resultado quedaría 4 por 0.8660, nos daría 3.46. Quiere decir que el momento de torque va a ser igual a 3.46 newton metro, sería la respuesta.